Bueno, pues vamos a iniciar la clase. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los impedimentos y las excusas. ¿Qué es un impedimento? Eh, los impedimentos son aquellos actos eh, que hacen que el juez no pueda conocer un determinado caso. Van dirigidos a la persona del juez. Eh, Por ejemplo, digo que puedan afectar la imparcialidad del juicio. Más que nada eso se trata de evitar. Los jueces, por ley, siempre deben ser imparciales. ¿Esto qué significa? Que no deben de cargar la balanza de la justicia ni a favor de una de las partes y en contra de la otra, sino que deben de conservarse distantes, ¿verdad? De cualquier tipo de interés jurídico, directo o indirecto, dentro del procedimiento, eh, de tal manera que lo pueda afectar. Eh, no es correcto que un juez te muestre un interés, decir, bueno, yo quiero beneficiar a esta parte porque son mis amigos, porque son mis parientes, porque tengo un interés directo dentro de este negocio, etcétera. Estos son los impedimentos, ¿verdad?, que tiene el juez. Cuando esto sucede, pues debe de abstenerse de conocer del caso. ¿Cómo? Pues excusándose, ¿verdad? Una forma de abstenerse de conocer un caso cuando él se ve involucrado en este tipo de situaciones, ¿verdad?, que afecten la imparcialidad de la impartición de justicia, eh, pues es excusándose, diciendo, ¿saben qué, señores? Una de las partes es mi hijo, una de las partes es mi cónyuge, una de las partes son mis padres o es mi padre, etcétera. Entonces, ahí definitivamente se tiene que abstener, ¿verdad? Tiene un impedimento legal para conocer de ese asunto. Ahora, ¿qué sucede si no se excusa? Porque pues, hay ocasiones en que dice, bueno, pues yo no me voy a excusar porque yo como juez voy a resolver de acuerdo a derecho y, y no me va a afectar el hecho de que uno de las partes sea pariente mío, o sea amigo o conocido, no sé. Digo, puede ser conocido, pero definitivamente que no haya una amistad estrecha o una enemistad manifiesta. En sentido contrario, ¿qué pasa cuando un abogado va o una de las partes va de manera molesta, enojada y agrede o se pelea con el juez? Estos casos siempre se dan, ¿verdad? Al calor de los litigios siempre brotan las pasiones, en el sentido de que hay gente que se molesta, se enoja eh, por la actitud del juez. Inclusive llegan a pensar de que está cargado a favor de la otra parte, ¿verdad? Que está favoreciendo a la contraparte en el litigio. Aunque en ocasiones no es cierto esto, pero se llega a ese grado cuando eh, pues continuamente eh, le dice el juez a una de las partes que no tiene el derecho ni la razón. Entonces la otra parte dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿A qué se debe que este juez la trae conmigo? ¿Verdad? ¿Tendrá algún interés en este caso? Y lo primero que pensamos los litigantes, pues obviamente que hay que estar bien seguros. No es nada más suposiciones o lo que uno piense, ¿verdad? Sino que debe ser debidamente fundada, ¿verdad?, para efecto de que ustedes puedan promover una recusación. Eh, si el juez tiene un impedimento y no se abstiene de conocer del caso, o sea, no se excusa, entonces ustedes tienen el derecho de recusarlo. La recusación la va a examinar el superior jerárquico de ese juez, ¿verdad? Supremo Tribunal de Justicia. Ellos van a decidir si realmente existe ese impedimento
para que el juez siga conociendo del caso. Si es así, bueno, pues entonces lo declarará fundadamente y remitirá los autos, le ordenará a ese juez que remita los autos al juez correspondiente. Generalmente son los vecinos del juez, ¿verdad? Si en un lugar hay varios jueces del mismo grado y materia, pues alguno de ellos se lo remitirá. Y si no, a los más cercanos. Aquí en el caso del Mante, pues bueno, tenemos González o tenemos Jico, ¿verdad? Se pueden ir los expedientes a esos lugares. Entonces, aquí dice el artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado que todo magistrado, juez o secretario se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes. 1. En negocios en que tenga interés directo o indirecto. Es lo que yo les decía. Hay veces los jueces dicen, bueno, pues yo tengo interés, ¿verdad?, en ayudar. No, no lo dicen, ¿verdad? Pero por sus actos se deduce o se desprende. Ahora, ¿cuándo puede tener un juez un interés directo? Pues cuando eh, vaya en un juicio sucesorio, eh, él es parte también, ¿verdad? Es heredero o es legatario, entonces se debe de abstener porque ahí hay un interés directo, ¿verdad? O cuando se trata de su familia, pues habrá un interés indirecto, pero de alguna manera pueden afectar su decisión judicial, ¿verdad? De imparcialidad, ¿verdad? O sea, esa imparcialidad puede resultar afectada cuando precisamente se presentan este tipo de situaciones. La otra sería el 2, siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos o alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil o religioso, eh, sancionado y respetado por las costumbres. Entonces, aquí, pues obviamente que si se trata del cónyuge o de los hijos o de los interesados, pues obviamente que hay un interés, ¿verdad? Pues, yo no voy a hacer más por otra persona que por mi esposa o por mis hijos, ¿verdad? Para evitar ese tipo de situaciones o de suspicacias, ¿verdad? De que la gente ande hablando y diciendo, oye, pues, obviamente que va a ganar, pues se trata de su hijo. Eh, pues hay que declararnos impedidos para conocer de ese caso, excusándonos de o absteniéndonos de conocer de ese asunto. También si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o de alguna de las partes en los mismos grados. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor no somos parientes de alguna de las partes, pero sí del abogado. Se han dado casos en donde hay familias completas que son abogados. Yo los he conocido aquí en Tampico, en Victoria, inclusive también hay, ¿verdad? Existen. Eh, eh, aquí mismo en el Mante, eh, donde el juez pues tiene a su padre que es litigante, tiene a sus hijos que son litigantes, o sea, son generaciones de abogados. Yo me acuerdo que allá en Tampico había una familia de abogados, eran puros hermanos, pero según me platicaron, el papá de ellos había sido abogado de Tampico, entonces ese podría ser el abuelo, ¿ya? En ese tiempo a mí me dieron clases uno de ellos, de apellido Morales, y me acuerdo que todos los hermanos eran abogados. Posteriormente, uno de sus hijos, ya cuando estaba yo en quinto grado, también me dio clases. Entonces hay familias enteras que todos son abogados y se pueden presentar estos casos, ¿verdad? Yo lo vi en Reynosa, me acuerdo en una ocasión de que había un sobrino, ¿verdad?, de un juez que era litigante y pues ahí le promovieron precisamente este impedimento. Le dijeron, hey, espérame, pues obviamente que pues, como eres sobrino, ¿verdad? Aquí en el Mante hubo un caso de un litigante
que su esposa era secretaria de acuerdos de un tribunal. Entonces le generó muchos problemas. Y bueno, pues ese sería, ¿verdad? Si fueran parientes por consanguinidad o afinidad del abogado o de alguna de las partes. Cuando él, su cónyuge o alguno de sus hijos hayan sido judicialmente declarados herederos o legatarios o donantes o donatarios, eh, socios, acreedores, deudores, fiadores, eh, arrendatarios, dependientes eh, de alguna de las partes, pues eso también genera impedimento. Si ha hecho promesas, amenazas o ha manifestado de otro modo su enemistad o enojo existente al momento del litigio. Esto sí se puede dar, ¿verdad? Eh, se puede dar porque pues, se pelea, ¿verdad? Hay muchos litigantes o muchas partes que entran a hablar con el juez y le manifiestan ese enojo, ¿verdad? Ahorita vengo de ver al juez y le dije hasta de qué se va a morir. Entonces, en esos casos también es motivo para que es un impedimento para que el juez siga conociendo el caso, ¿verdad? Porque seguramente va a desquitar ese coraje que siente por esa persona en la sentencia, ¿verdad? En contra que le dicte. Eh, si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él dieren o costearen alguna de los litigantes. Entonces, pues obviamente que eso también afecta, ¿verdad? La parcialidad, digo la imparcialidad de los jueces. A veces mucha amistad, seguido le hacen carnes asadas, lo invitan a comer a algún restaurante, no, pues así que no, ¿verdad? Seguramente pues todas las va a ganar ese abogado. Eh, Cuando después de comenzado el pleito haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos dádivas o servicios de alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, pues también esto puede afectar pues, algún regalito, dinero, no sé, que acostumbran los litigantes a darle a los jueces para que los favorezcan con las sentencias, aún no teniendo la razón. Si ha sido abogado, procurador, perito, testigo en el negocio de que se trate. Entonces hay veces que los jueces primero son litigantes o han sido litigantes o han sido peritos, en fin, han participado, han actuado en ese juicio y luego de repente los nombran jueces, ¿verdad? Entonces, pues también aquí procede el impedimento. Oye, pues aquí antes eras el abogado de una de las partes, ahora resulta que eres el juez, o seguramente le vas a dar el gane a tu cliente, ¿verdad? O a tu ex cliente. No, que yo ya no tengo nada que ver, pues no, no importa, pero ya estuviste defendiendo, ¿verdad? O participando en un proceso en calidad de perito. Hay ocasiones que nos nombran peritos para evaluar los trabajos que realiza un abogado para el cobro de honorarios. Este, pues tampoco pues, después podemos ser este, jueces del mismo, entre otros. Entonces, aquí sí es importante que si se tienen estos impedimentos, ¿verdad? El juez se abstenga. Primeramente el juez. Si no se abstiene, si no se excusa, entonces nosotros lo podemos recusar, así se llama, ¿verdad? Recusar, ¿qué significa? Pues prácticamente denunciarlo ante el superior, ¿verdad? Decirle, vengo a proveer recusación por la causa prevista en la fracción tal del artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que eres pariente, en virtud de que has aceptado convites, en virtud
de que has recibido dádivas o algunos regalos, etc. Entonces, cualquiera de ellos, ¿verdad?, de los que les mencioné y otros más, afectan la imparcialidad que debe prevalecer en todos los jueces en los casos que ellos conozcan. El juez siempre debe ser imparcial. No debe cargar la balanza de la justicia ni a favor de una de las partes ni en contra de la otra, ¿verdad? Simplemente conservarse en, en medio, ¿verdad?, de ese litigio, y darle a las partes únicamente lo que les corresponde acorde a derecho, ¿verdad? Pues obviamente que le tienes que conceder, ¿verdad?, lo que te pida cuando proceda, ¿verdad?, pero no cuando no proceda, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Cuando tú estás favoreciendo a alguien porque te encuentras en esta situación. Ah, pues es mi pariente, le voy a echar la mano. Ah, pues es mi amigo, le voy a echar la mano. No, eso es lo que se trata de evitar con los impedimentos. Entonces, cuando el juez tiene un impedimento, debe excusarse. Si no se excusa, las partes pueden promover recusación. Y el asunto se va al superior jerárquico para que valoren este impedimento y determine si es procedente o no es procedente. Si es procedente, le quita el caso, ¿verdad?, y lo remite a uno que se encuentre cerca del lugar. Esto es lo que va a pasar, ¿verdad?, cuando proceda el impedimento. Bien, el día de ayer también iniciamos la competencia, ¿verdad? Dijimos que todo asunto debe tramitarse ante un juez competente, ¿verdad? Ningún juez se puede abstener de conocer de un caso que se le presente, salvo que fundadamente resuelva que es incompetente, ¿sí? Todos los casos que se someten a consideración de un juez, él tiene que examinarlos primeramente, ¿verdad? Examinar si es competente o no para conocer del caso. Tiene que examinar muchas cosas, tiene que estudiar la demanda. Siempre cuando se le presenta una demanda a un juez, pues él tiene que verificar si entre otras cosas, si efectivamente es competente o no para conocer del caso. Si no lo es, en el momento de la presentación de la demanda le puede dictar un auto de desechamiento, ¿verdad?, por ser notoriamente incompetente para conocer de ese caso, ¿verdad? Oye, pues no, por razón de la materia, yo soy juez civil, este asunto es familiar, ¿verdad? Vete con un juez de lo familiar. Eh, por razón del territorio también. Tú me dices en la demanda que tu último hogar conyugal fue la ciudad y puerto de Tampico. Bueno, pues vete a los tribunales de Altamira. Él es el competente. Entonces, la competencia se determina por grado, por cuantía, por materia y por territorio. ¿Esto qué significa? Por grado, bueno, pues hay jueces hay jueces menores, ¿verdad?, que conocen de menor cuantía. Estos jueces menores son eh, que conocen de asuntos que no rebasan los 150 días de salario, ¿verdad?, o de unidad de medición. No rebasan ese tope, pues son asuntos de menor cuantía, ¿verdad? Se les llama así también. Tú presentas una demanda de 5,000 pesos para cobrar 5,000 pesos, bueno, pues ahí, ¿verdad? Presentas una denuncia penal cuyos delitos no rebasan penas superiores a 2 años, pues ahí se ve también en los juzgados menores, ¿verdad? Son de menor cuantía, de menor grado. En cambio, cuando superan los 150 días de salario o unidad de medida de actualización, entonces ahí ya será competencia de los jueces de primera instancia, ¿sí? Y los jueces de segundo grado solamente conocen en materia de apelación. Entonces, esos serían los grados.
Hay jueces menores que conocen de asuntos de menor cuantía. Hay jueces de primera instancia cuyo monto excede de 150 días de salario del negocio. Y por último, los jueces de segundo grado o jueces que son magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que en una segunda instancia conocen de apelación. Entonces serían los grados o las cuantías. Y por territorio, el estado de Tamaulipas está dividido en 15 distritos judiciales. Nosotros aquí en el Mante somos el 7º distrito judicial, Jicotenca es el 8º distrito judicial, Victoria es el 1er distrito, Tampico es el 2º distrito judicial y así. Reynosa el 5º distrito judicial. Entonces ahí está dividido el territorio en 15 distritos judiciales. El 7º distrito judicial, cuya cabecera es el Mante, comprende de territorio todo el municipio del Mante, todo el municipio de Antiguo Morelos y todo el municipio de Nuevo Morelos. Entonces es Mante, Antiguo y Nuevo Morelos. Ese es el territorio que comprende el 7º distrito judicial con residencia en el Mante, Tamaulipas. O sea, su cabecera se encuentra aquí en el Mante y abarca 2 municipios más, aparte del Mante. Bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a saber si un juez es competente por razón del territorio? Pues, primeramente, si el asunto se encuentra dentro de este territorio. No, por ejemplo, el municipio del Mante termina de este lado del río Guayalejo, en Limón, un ejemplo, ¿verdad? Creo que se da el ejemplo, está muy bien. De este lado del río Guayalejo está el Limón, que pertenece al municipio del Mante. Entonces, todos los asuntos que se susciten, vamos a pensar en asuntos civiles o familiares que se susciten en el Limón, será competencia del Tribunal del Mante conocer y resolver de ese caso, de ese asunto civil y familiar. Pero nada más cruzamos el puente, ¿verdad? Sobre el río Guayalejo, de aquel lado, ya es municipio de Jicotenca, ¿verdad? Mártires de Río Blanco, La Reforma, Alianza Agraria, etc. O sea, de ahí hacia adelante es municipio de Jicotenca. Entonces, así es como se determinan ya todos los asuntos que caigan o todos los problemas que se susciten civiles y familiares en la Alianza Agraria, en la Reforma o en Mártires de Río Blanco, ya le corresponde al juzgado mixto de primera instancia de la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas. Ya pertenece ese territorio al 8º distrito judicial, cuya residencia la tiene la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas. Entonces, para que vean cómo por razón del territorio, ¿verdad? Ahora muchas veces dice quién es el juez competente y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Es juez competente, vamos a ver, debe ser 195, ¿sí? Es juez competente según el artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles, el del lugar en que el deudor haya sido designado para ser requerido judicialmente de pago. Bueno, pues hay veces que en el mismo contrato, en el mismo título de crédito, ¿verdad? En un documento, pues ahí dice, ¿verdad? Que me comprometo a pagar en tal lugar, ¿verdad? Y pues obviamente que si no pago, pues en ese lugar también puedo ser requerido judicialmente. El lugar en que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. 2, el lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. ¿Verdad? Pues también.
Hay veces que renunciamos expresamente a los tribunales del Mante y nos sometemos expresamente a los tribunales de Tampico, ¿verdad? A los tribunales de Monterrey, Nuevo León, a los tribunales de la Ciudad de México. O sea, la única competencia que puede ser renunciable es la territorial. Pues también, sí. Decir, bueno, yo no nos sometemos, en caso que se suscite una controversia por motivo del contrato que estamos celebrando, nos sometemos a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y punto, ¿verdad? Eh, entonces, eso es cuando señalamos el lugar en el contrato para el cumplimiento de una obligación. El de la ubicación de la cosa, bueno, pues si vamos a ejercer una acción real, ¿verdad? Un derecho de propiedad, de posesión, de uso, de usufructo, de servidumbres, pues será juez competente el del lugar donde se encuentre la cosa, o sea, el terreno. Vamos a pelear un terreno o un derecho real impuesto sobre el mismo, pues el lugar donde se encuentre la cosa será juez competente. El domicilio del demandado si se trata de ejercicios de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Bueno, pues también, ¿verdad? ¿Dónde vive el demandado? Lo vamos a demandar. Es una acción de tipo personal se trata de bienes muebles, lo voy a reclamar un bien mueble. Entonces, preferentemente será el domicilio del demandado. En los juicios hereditarios, el juez cuya compresión haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia. ¿Dónde murió el autor de la herencia? Esto también es muy importante. Aquí no dice dónde vivió, ¿verdad? Sino donde haya muerto, ¿verdad? El autor de la herencia. Perdón, donde haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, domicilio, no donde murió, es al revés, disculpe, ¿verdad? Él pudo haber muerto en Monterrey, se lo llevaron a algún hospital por allá falleció, pero su domicilio lo tenía en Ciudad Mante, entonces es juez competente para conocer del juicio sucesorio el lugar donde haya tenido su última residencia el autor de la herencia, o sea, el difunto, el de cuyos. Bueno, esto es entre otras cosas, nada más para que se den una idea de cómo, dice aquí, en los juicios de divorcio, el del domicilio conyugal. O sea, muchas veces se casan en el Mante, se van a vivir a Matamoros y luego se van a Monterrey y luego se van a San Luis y el último domicilio está ubicado en Tampico. Entonces, y se vienen por último a vivir al Mante, pero en Tampico se separan, en Tampico se pelea esa pareja y bueno, uno de ellos se viene aquí al Mante, no es el domicilio del Mante, el del juez de aquí del Mante, el que va a conocer del divorcio, sino donde hayan tenido su último domicilio conyugal. Y si el último domicilio conyugal no fue Tampico, entonces los tribunales de Altamira serán los competentes. El último domicilio conyugal. Ese será en donde se tramite el divorcio. A manera de ejemplo, entre otros casos, ¿verdad? Entonces, y luego también que los jueces de lo civil son competentes para conocer de los negocios de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que no interesen al derecho de familia. O sea, que no sean familiares, ¿verdad? Del derecho familiar. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Bueno, pues son aquellos procedimientos
que sin que se pueda suscitar controversia alguna, sin que vayamos a demandar a nadie, podemos tramitarlo. Es únicamente para que nos reconozcan un derecho, ¿verdad? Pedimos la intervención del juez. Oye, mira, yo tengo un derecho de posesión sobre este inmueble, quiero que me lo reconozcas, ¿verdad? Tengo tantos años de estar ahí en posesión pacífica, continua y pública, a manera de ejemplo, ¿verdad? Pero no vengo a demandar a nadie, ¿verdad? No vengo a pelearme con nadie, legalmente hablando, y pues bueno, utilizo la jurisdicción voluntaria. Esos negocios solamente los puede conocer un juez de lo civil, siempre y cuando no pertenezcan al derecho familiar. Por ejemplo, ¿verdad? Un caso concreto lo podemos ver, una jurisdicción voluntaria de un divorcio voluntario. Pues bueno, ahí ya pertenece al juez de lo familiar conocerla, ¿verdad? Pero generalmente todas jurisdicciones voluntarias, pues si son de naturaleza civil, las conocerá un juez civil. De los negocios contenciosos que versen sobre propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, pues también, ¿verdad? Van a pelear la propiedad, un terreno o algún derecho real de uso, usufructo, servidumbres, posesiones, pues tienen que tramitarlo ante un juez civil. ¿Cuál otro? Acciones de competencia, excusas y recusaciones de los jueces menores de su distrito, ¿verdad? ¿Quién es el superior de un juez menor? El juez de primera instancia. Entonces los jueces de primera instancia pues conocen de asuntos de competencia. Cuando se tramite un incidente de incompetencia ante un juez menor, porque una de las partes considera que no es competente, o cuando él se excuse de conocer de algún asunto, como vimos ahorita, porque tiene un impedimento o una recusación, pues los conocerán los jueces de primera instancia, que son los superiores jerárquicos. Entonces, entre otros, estos son los asuntos que conoce un juez competente de lo civil, ¿verdad? O sea, será competente conocer de asuntos civiles relativos a jurisdicción voluntaria, que no se refiera a cuestiones familiares, todo lo referente a la propiedad, ¿verdad? Las controversias que se versen, se susciten relativas a la propiedad y demás derechos reales, pues será competencia de los jueces de primera instancia. Ahora, ¿qué sucede si ustedes consideran que un juez no es competente? Hay veces que los jueces se equivocan, ¿verdad? Aceptan la competencia y a criterio de nosotros, pues él no es competente para conocer de ese caso. Entonces, pues hay que tramitar una incompetencia. Esa incompetencia se tramita ¿en qué? En la vía incidental, mediante un incidente que es un juicio corto, sumarísimo, en donde admitida la demanda, el juez suspende el procedimiento y le da vista a la parte contraria por 3 días, y si no hay periodo de pruebas, que generalmente se abre por 15 días, entonces se va a una audiencia de alegatos por 3 días, ¿verdad? Que debe señalarse fecha y hora para celebrarla en 3 días, y en los 3 días siguientes eh, terminaría, ¿verdad? Con una sentencia, ¿verdad? En donde el juez declara si es competente o no para conocer de ese caso. Y estas son las reglas, ¿verdad? Que para fijar la competencia, las que les acabo de decir, ¿verdad? Toda demanda deberá formularse o presentarse ante el juez competente. Ningún juez puede negar la competencia o el desconocimiento de un asunto, salvo que que no sea de su competencia. Entonces, esto es lo que sucede en este tipo de casos. Bueno, pues se me acabó el tiempo. Mañana continuamos con este tema. Estén bien, cuídense mucho. Hasta luego.